con nosotros. Un abrazo desde la distancia. Qué bueno esta tercera sesión que tenemos aquí desde Aguachica. Cuando quieran venir a visitar por acá, por estos lados, pues bueno, hay muchas cosas para hacer aquí en Colombia. Si quieren aguantar calor, pues queda cerca también Valledupar y otras ciudades que son importantes de acá de nuestro Cesar. Yo soy de Santa Rosa de Cabal, pero pues amo todo lo que pasa en Colombia. Y bueno, pues, no sé si ustedes saben que estoy también como en giras, estoy viajando a ciudades, haciendo conferencias y charlas. Pero bueno, salí de Pereira, he estado en varios recorridos. Y bueno, aquí en este momento continuamos con nuestra función. Vuelvo con ustedes con preguntas. ¿Cómo les fue la semana pasada? ¿Han tenido problemas para solucionar las actividades? Igual me he comunicado con muchos y creo que ha quedado clara la información y pues la gente ha subido las evidencias y nos ha ido muy bien hasta el momento. Han seguido el paso a paso de la información y eso está muy bien. Y bueno, pues si tienen dudas o preguntas, con mucho gusto estoy para servirles. La semana pasada recordé, Juliana, cuéntame. Profe, qué pena la interrupción. Es que no he encontrado lo de las calificaciones. Presenté lo de las 2 evaluaciones anteriores y no veo dónde veo como esa ponderación, dónde me aparecen las calificaciones. Gracias por tu pregunta, Juliana. Mira, mucha gente le pasa eso. Normalmente esa calificación casi siempre sale al final o cuando tú le das la palabra evidencia. Mira, en el proceso de evidencia, aquí en evidencia, yo amplío que la pantalla. En evidencia aparece como el cuadro de todo lo que tú has subido, ¿cierto? Entonces, en la parte derecha, ahí donde estoy señalando con el mouse, allí va a aparecerte una A y la A es aprobado y la D es deficiente o desaprobado, ¿cierto? Entonces, si te sacaste una A, perfecto. Mucha gente le ha pasado. Tengo una compañera que nos escribió que ya había presentado el examen varias veces y que le salía una letra A, y yo le escribí jocosamente porque sí, es que pasaste, o sea, pasaste el examen 6 veces, o sea, ya te lo sabes de memoria, perfecto, porque son 6 veces en cuanto al proceso. Regálame, Juliana, regálame tu apellido, por favor, y yo lo busco acá inmediatamente. Mazo Sepúlveda. Juliana Hincapié, Juliana Mazo Sepúlveda. Sí, señora, tiene 100 dentro del cuento. Pero en cuanto al trabajo, el ponderado del trabajo 8, solamente has presentado uno. Sí, señor, solo voy en uno, estoy atrasada. Bueno, Juliana, estoy acá mirando. No te la he calificado. Ya está el proceso, pero tú lo enviaste hoy. Sí, señor. El 31 a las 17:23. No, claro, en 2 días después, 2 días hábiles te hago la calificación del proceso. Si puedo mañana te lo califico, ¿cierto? No, pero con relación a las evaluaciones, profe. Las evaluaciones, cuando tú haces las evaluaciones, directamente en la parte superior aparece el resultado, en la parte superior de cada evaluación. Sin embargo, voy a sondear acá frente a esas evaluaciones porque me parece que esta es una pregunta pertinente para todos. Pero ¿sabe qué me parecía, profe? Ahí había como un comentario donde decía que ese tipo de evaluación requiere la valoración del docente o algo así, y no me mostraba ninguna calificación. Por eso solamente le he presentado una vez, porque ni siquiera sé pues como cuál será la valoración. No. Precisamente, bueno, voy a mirar acá precisamente mi cronograma, porque dice el cuestionario de tendencias conceptuales estándar calificable, la de la semana 2, cuestionario de preguntas. Voy a mirar acá desde el sistema, precisamente este proceso, porque a mí me parece de una manera diferente como les aparece a ustedes. Ahora, cuando tú le pulsas, digamos, otra opción es cuando tú le pulsas nuevamente la evaluación, en la parte de arriba te dice que ya tienes una nota, pero dice Juliana Mazo Sepúlveda, 75, sí, sacaste A. Ahí la estoy proyectando para aquellas personas que ya digamos que no saben su nota, ahí sí lo voy a pasar rápidamente. Mire, la primera persona que muestro acá, que es José David, tendría que volverlo a presentar, ¿sí? Las otras personas, pero voy a hacerlo despacio aquí un momentico. Amada, bueno, Carol también tendría que volverla a presentar. Amada Rosa también tiene que volverla a presentar.
Esas son las personas que lo han presentado. De los otros que cada uno ya sabe que han presentado esa evaluación, de la primera evaluación, esa la pasaron. Las personas que le acabé de nombrar son las que tienen que volver a repetir esa evaluación. Les recomiendo entonces que miren el video que yo presenté en la evaluación, muy posiblemente. Y Juliana, en la segunda también, en la segunda ya mira que aquí te lo estoy seleccionando. Juliana, aprobaste, ya pasaste esa evaluación. Voy a mirar, María del Carmen Mercado, no la pasó. Y pues o sea, recuerden que esos intentos son ilimitados. Enrique también tendría que volverlo a repetir. Vuelvo y les digo, recuerden que María del Carmen Mercado, listo, los que han presentado la parte de la evaluación, ya ahí están. Entonces, como para cortar por lo sano, las personas que acabo de nombrar, que digamos que no pasan la evaluación, tranquilos que tienen ilimitadas veces poder presentar esta evaluación. Les recomiendo entonces, recuerden que yo en las sesiones en vivo hago las evaluaciones con ustedes, las presento, por favor retomen esos procesos que ahí siempre es al final de la sesión. Presentamos la evaluación y analicen el proceso. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Espérate un momento, por favor, yo cierro una puerta acá. Muy bien, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, continuando entonces con el proceso, si tienen alguna otra pregunta, con muchísimo gusto. Si no, pues voy a ir directamente a ver la información correspondiente a lo que es el cronograma de actividades de hoy, de la semana 3. Entonces, este cronograma de actividades me dice, la actividad es estructurar un plan de formación donde aplique los elementos conceptuales relacionados con la formación en el puesto de trabajo. Para este proceso, miren las actividades que están acá al frente. Esta actividad es hoy 31, ya aparece como 31, dice mapa conceptual de formación basada en competencias. Hoy vamos a tratar de hablar sobre este proceso, que esa es la calificable. La segunda evidencia de esta actividad de aprendizaje 3 es características de la evaluación del aprendizaje basado en competencias. ¿Sí? Esta es no calificable. Recuerden, cuando es no calificable, no hay obligación de hacerla. Y la otra que sí es calificable, no calificable, la otra que es calificable es un taller, elaboración de un plan basado en competencias, ¿cierto? Entonces, que es esta tercera, que son calificables. O sea, para esta semana tenemos 2 evidencias calificables, igual que como en otras semanas, ya las hice también como para que ustedes, a través del método de, puede ser de imitación, a través del método del ejemplo, a través del método de la visualización, ustedes tengan una forma de también hacerlo. Mucha gente está cometiendo un error y el error que yo veo es que, por ejemplo, está, por así decirlo, plagiando textualmente y tácitamente lo que yo les he compartido. No, eso simplemente es como un ejemplo para que ustedes tomen. Bueno, si quieren tomar el mapa, si quieren tomar como la parte organizacional, el organigrama, es importante hacerlo, pero de pronto no fusilar tanto el documento para que, digamos, poder darle una interpretación al contexto, a cómo piensas, a cómo hablas, si es posible hacer eso. Ya digamos que ya entrando en materia, solamente te recuerden, es un mapa conceptual. Bueno, el mapa conceptual yo los voy a tirar de esta manera. Hagan un esquema, no es necesario solamente el mapa conceptual. Si quieren hacer un esquema, un diagrama, como ustedes saben que yo soy muy flexible frente a esa información. Lo importante es poder transmitir el mensaje que se está buscando. Y el último, que es el taller de elaboración del plan de formación basado en competencias, también se les voy a explicar cómo funciona. Hagan de cuenta, es como si fuera una sesión de clase. Ya les voy a compartir el material para que ustedes lo puedan tener y que puedan, digamos que transformar esta información. ¿Listo? Por ejemplo, importante saber dentro de las estrategias que vamos a trabajar, hoy vamos a tratar de trabajar como estrategias tecnológicas, estrategias metodológicas que corresponden a cómo nosotros como docentes deberíamos implementar con nuestros aprendices. Muchas son conocidas, otros quizás para algunas personas es nuevo. Lo importante es cómo yo puedo llegar, cómo interpretarlo e inferir para poder que sea constructivo y significativo.
todos los aprendizajes, como lo hemos visto en las anteriores sesiones, tienen como ese simbolismo, que tiene que ser un aprendizaje significativo, pero tiene que estar basado a través de sus objetivos de clase, o sea, a través de sus objetivos de formación. ¿Cuál es la pregunta que debería hacerse un docente? ¿Qué voy a enseñar? Y la otra pregunta que debería hacerse un docente es ¿cómo lo voy a enseñar? Entonces, si nos basamos en esa premisa, que es una premisa de proyectos, utilizando los 6 esquemas, y digamos que aparecen más, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué, yo debo comenzar a hacer como una especie como de cuestionamiento, como una especie como de autoevaluación, donde me comienzo a dirigir frente a qué estoy formando. ¿Será que estoy formando para la vida o estoy formando para complementar un conocimiento? Eso es lo que más se ha criticado últimamente. No sé si ustedes han visto noticias. Se está dando muy duro, le están dando muy duro. Los políticos lastimosamente les dan muy duro a los educadores y le dan duro de acuerdo a lo que ellos están viviendo. Muchas veces puede ser negocio, pero casi siempre, y lo planteamos en las clases anteriores, tiene que ver con cómo que la educación privada es mejor que la educación pública y sobre todo por, digamos que ciertos cánones, por ejemplo, hablaban del tema de inglés, hablaban de ciertas perspectivas. Sí, entonces todo depende también es cómo, qué garantías tienes para el tema de la educación, qué tienes como motivación, cómo se motivan los profesores para hacer el proceso y si tienen un acompañamiento o no tienen un acompañamiento en diferentes regularidades. Esto es un tema que puede ser coyuntural, es un tema que es álgido, es un tema que puede generar callos, es un tema controversial, es un tema que genera, digamos, a veces puede generar enojo, a otras personas pueden estar de acuerdo. Por tal motivo, en eso tenemos que tener mucho tacto de cómo mandamos el mensaje y sobre todo en esta información de qué es lo que se debe trabajar. Ya entrando en materia, recuerden que esta sesión o estos procesos tienen que ver más que otra cosa como con los medios y los métodos comunicativos entre el docente y el aprendiz, basados en la parte del yo y en la parte del otro. Aquellas personas que les guste leer, hay un libro que se llama La teoría de la complejidad, de un señor que se llama Todorov, y Todorov hablaba sobre el tema de cómo comprender la relación y como la uniformidad de las personas de acuerdo a lo que pertenece a un sujeto, o sea, el yo interno, el yo externo, y a otra persona, al otro que es el componente de mi vida. Eh, Cosas como esas influyen mucho en el aprendizaje. A mí me parece que hay otro escritor que es mexicano, me parece un buen escritor, y que habla sobre cosas de la diferencia, de la parte de la creatividad, que siempre nos tenemos que estar enmarcados en el tema de la creatividad, que tenemos que estar enmarcados en el tema de la innovación, que tenemos que estar enmarcados en el tema del emprendimiento, sin importar cuál sea la base y sin importar cuál sea el nivel educativo en el cual pertenezcamos o estemos formando. Estos procesos me ayudan a simbolizar lo que vamos a trabajar, por ejemplo, el día de hoy, porque las nuevas tendencias tienen que hablar sobre el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en competencias, el aprendizaje no solamente aplica para la parte estudiantil, ojo con esto, todo esto aplica también para el lado laboral. ¿Y por qué? Porque ustedes como docentes, ustedes tienen un papel fundamental para poder intervenir frente a otros tipos de entidades privadas con su conocimiento. Y así podemos guiar para hacer un proceso de diseño curricular, podemos guiar para hacer unos compendios en cuanto a lo que son guías de aprendizaje, en cuanto a lo que son procesos formativos. Eso es interesante. Precisamente hoy recibí una llamada desde Villavicencio, que estuvieron en mis conferencias y quieren que yo haga un proceso de unos diseños curriculares para 3 tecnólogos que van a partir en la parte de Villavicencio y unos técnicos que se van a trabajar allí, aquellas personas que están en Villavicencio. Y entonces, ¿por qué salen esas propuestas? Ahí les digo, es que ustedes pueden abrir su abanico de oferta y no solamente estar laborando en una institución, sino que ustedes se vuelvan competentes. Y ahí ya estamos basándonos en competencias, volvemos competentes en el mercado y volvemos competentes en lo que pasa. Mi profesión, sí, claro, es docencia, pero yo tengo otras habilidades que me hacen bueno para poder que las personas, o sea, yo a quién le vendo el producto. Mucha gente dice, ay, es que yo no tengo trabajo. Bueno, entonces, ¿cómo estás vendiéndote? ¿Cómo estás ofreciendo tus servicios? O cómo estás vendiendo tus productos. Ahí llega la parte interesante. ¿Por qué? Porque el producto que tú vendes es lo que hace que la gente consuma lo que tú estás haciendo. Si tú le das mucho a la gente, ¿cierto? Le descargas todo tu conocimiento, pues la gente va a decir, bueno, ¿y qué más sigue después de? A veces hay que dejar ciertos tips, hay que dejar ciertas claves, hay que dejar ciertos vacíos
¿sí? Pero no pueden ser muy completos, que donde la gente diga, bueno, ¿y qué va a pasar si? O si hoy la próxima clase, ¿qué pasa? Eso pasa en técnicas recreativas, eso pasa en estructuras mentales de pensamiento, de la formación y de los procesos donde donde ustedes la gente la dejan siempre queriendo más y queriendo más y queriendo más. Ahora, las ayudas didácticas, los materiales de formación tienen que ser muy llamativos. Lo dije en la clase pasada con ustedes, si de pronto no lo dije, me disculpan. Trabajen mucho lo que tiene que ver con la psicología del color. Los colores influyen mucho en el resultado, de cómo la percibe la otra persona. Hablemos desde niños hasta adultos. Yo estoy tratando de ser como integral frente a esto. ¿Cómo percibo la información? ¿Cómo ajusto la información visual? Ahora, ¿yo qué otras cosas puedo hacer para que no solamente se convierta todo en ayudas visuales? Ahí es cuando entran programas en todo este proceso y entran ayudas de audio, por ejemplo, con programas como Audacity, donde tú puedes comenzar a trabajar audiolibros y enfoco a la gente a que aprenda a escuchar, no a oír, que es una de las perspectivas que casi todo el mundo conoce, y es que aprenden es solamente a percibir sonidos. Pero cuando uno escucha es darle una interpretación, es darle una valoración, es darle un análisis a ese contexto que la otra persona está hablando. Entonces, mire todo lo que se comienza a transformar con todo este proceso. Entonces, trabajen lo que es la psicología del color, trabajen la triada del color, si la pueden buscar por internet, triada del color. Y otra cosa que es muy importante, que se llama en procesos de colorimetría, cuando se habla de la triada, es que los colores se complementan a través de una base de información. Esos colores pueden servirles para hacer publicidad, para hacer flyers, para hacer presentaciones que ustedes van a presentar. Ahora, buscar que las presentaciones tengan una buena resolución. Eso es súper importante. Que si yo voy a utilizar una plataforma, que por ejemplo, que hoy se deberían trabajar plataformas para trabajar todo este proceso de mapas mentales, mapas conceptuales, yo puedo utilizar Genially, yo puedo utilizar Miro, yo puedo utilizar Lucidchart, yo puedo utilizar Pictochart, y entre esas hay miles de plataformas de las cuales yo podría trabajar. MindMeister, ¿sí? Que me sirven para hacer mapas mentales, para construir esquemas formativos y para comenzar a involucrar a la gente frente a estos procesos. Ahora, cuando hay temas de coyuntura como son las estrategias metodológicas, donde tienen más compendio, yo te comienzo a enseñarles desde el principio a crear, a innovar, pero también les enseño a las personas a tener argumento. Y para hacer el argumento, yo les recomiendo una técnica que se llama la técnica del pitch. Y para hacer la técnica del pitch, yo primero tengo que organizar a la gente desde cualquier nivel a aprender a argumentar. Muchos de nosotros no sabemos argumentar y podemos decir nos quedamos a veces cortos con la parte de la imaginación. Voy a enseñarles un ejemplo que a mí me gustó mucho y que me ha servido bastante en mis charlas, mis conferencias. Se llama la técnica del por qué. Necesito a alguien de ustedes que quiera participar. Por favor, levante la mano. José, hola José, ¿cómo estás? Gracias. José, ¿cómo te ha ido? Hola, profesor, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Bien. ¿Contento? Sí, contento, gracias a Dios. Te escucho como lejos, pero vamos a intentar hacerlo desde allí. José, la técnica se llama ¿por qué? Es una técnica muy sencilla donde voy a ver cuál es tu nivel de argumento. José, ¿tú qué desayunaste hoy? Arepa. ¿Solamente arepa? No, arepa con huevo. ¿Qué? Con huevo y verdura. Arepa con huevo, verdura. ¿Por qué? Porque tenía hambre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía muchas horas sin comer, profesor, desde ayer. Lo que acabas de hacer se llama catarsis emocional. Entonces, cuando el pensamiento, mira, ahí hiciste tres cosas que para que ustedes aprendan a controlar el cuento. Entonces, primero, el cuerpo todo el tiempo cuando estamos en una conferencia, en una charla, comenzamos a respirar. Cuando la gente se siente atacada, esa pregunta es de ataque, por así decirlo, usted comienza a hiperventilarse, comienza a tomar oxígeno más rápido y comienza a pensar. Cuando tienes unas bocanadas de aire, se llaman elongaciones vocales. Entonces, tú haces... la risa es un desahogo para poder dar una respuesta. Lo mismo pasa con los niños, lo mismo pasa con los adultos, lo mismo pasa con las personas cuando yo comienzo, cuando ven que otra persona comienza a influir frente a mi comportamiento. Entonces, ¿por qué es importante esta técnica? Si yo le enseño a los demás
a siempre responder, pero una respuesta con argumento, no una respuesta corta, como por salir de paso, por así decirlo. ¿Tú por qué estás leyendo ese libro? Porque sí. Porque sí no es una respuesta con argumento. Entonces, si yo le enseño a niños de pequeño y le digo, mire, si tú tienes que comenzar a argumentar, tienes que comenzar a analizar la pregunta, a utilizar técnicas de respuesta frente a la pregunta y acomodar todo un sistema para poder volverte más mejor hablado, si aprendes con las habilidades comunicativas, te vas a volver muy hábil en la vida. Estás trabajando una habilidad para la vida, estás trabajando un esquema que va a ser útil para tu funcionamiento como profesional, como técnico, como tecnólogo, como operario, como vendedor, como comerciante, como todo. Frente a eso también tiene que indicarse entonces cómo tiene que pararse la persona frente a un proceso, cómo responder. Entonces, ¿por qué me parece importante arrancar toda esta conversación, esta charla de esta manera? Porque yo no puedo hablarles a ustedes de una técnica si ustedes todavía no saben, o, digamos, o la gente todavía no sabe cómo utilizar su cuerpo, su corporalidad, su vocalización, su respiración, todo lo que complementa un esquema para poder hablar con alguien. ¿Ven? Es muy importante eso. Mucha gente no pasa aquí. Recuerden que eso pasa de México para allá, porque creo que acá no hay personas de México. Y aquí en Colombia nunca pasa. Hay gente que no sabe dar la mano. Hay gente que no sabe, por ejemplo, no sabe pararse en público. No sabe colocar su pie de apoyo más fuerte y más dominante frente a los demás. Cosas como esas que hacen parte de la comunicación no verbal y que es importante para que el mensaje tenga siempre un significado especial. Entonces, mire todos los tips que les estoy dando y que son tan importantes para este proceso. Ahora, si vamos a hablar entonces ya entrando en materia, ¿tiene alguna pregunta hasta ahí? Que discúlpeme por hablar seguido. José, cuéntame. Pero quiero recalcar que no lo hiciste mal, lo hiciste bien porque pasó lo que pasó. Sí. No, no importa, profe, si lo hice mal ya que. Una pregunta, profe. Usted, con respecto a lo que dicen los saludos, voy al caso en el saludo de la mano. Ok, nosotros somos latinos, aquí es normal que nosotros nos abracemos, nos besemos entre hombres y mujeres, normal, pero en otras culturas, o sea, ¿cómo lo aplicaría? Ok, estamos hablando en nuestro ámbito de nuestro vivir, nuestro entorno, pero ¿cómo sería en el caso común? Yo aquí en Venezuela siempre he visto muchos asiáticos. Ellos no tienen esa cultura de darse la mano, de abrazarse. En algunos casos, muchos de ellos es ofensivo. Entonces, ¿cuál sería el proceder ahí? O sea, si me hago entender, yo a esa gente no sé cómo abarcarlo. Bueno, tu respuesta, digamos que tiene que ver con muchos, tú lo dijiste, es cultural. Muchos de ellos tienen un proceso de adaptación cuando vienen a tierras latinas, precisamente por lo que tú acabas de decir, porque aquí somos tocones, porque aquí somos de abrazo, porque aquí somos sentimentales, aquí somos jocosos, y eso influye muchísimo en el resultado de lo que es verdaderamente la colonia latina, si nos metemos que hacemos el proceso, y eso viene desde muchas personalidades y de muchas personas. Si yo me voy, por ejemplo, a Estados Unidos, allá es totalmente diferente. Allá la gente es parca y si tú eres amigo de un americano, él es amigo tuyo, pero tienes que pasar una serie de pruebas, por así decirlo. Pero primero te van a dar la mano. Todo el símbolo de dar la mano es un símbolo en muchas religiones que está bien dado. Para otras, por ejemplo, sacar la lengua está bien. Para otras, por ejemplo, es que ahí ya tenemos que pensar en qué cultura estamos manejando. Me parece pertinente en este punto es trabajar lo que corresponde lo que corresponde a la cultura que nosotros normalmente estamos habituados, a la cultura que normalmente con la cual estamos trabajando y ver entonces qué pasa con los simbolismos de las personas frente a eso. Entonces aquí, como tú lo dijiste, acá la gente se abraza, pero por ejemplo, cuando tú estás en la parte laboral, hay digamos que hay unas separaciones mentales y psicológicas que se pueden utilizar, por ejemplo, como para evitar como ciertas incomodidades, porque a veces puede ser incómodo. Pero también, por ejemplo, ¿cómo puede ser? Si las mujeres les pasa mucho y muy constante cuando hay jefes que de pronto puedan asediarlas y su función, digamos, ustedes tienen parte de su función solamente es directamente establecida frente al campo laboral y pues no tiene ninguna pretensión. Pero los jefes o los coordinadores, digamos que un superior, pues comienza como a asediarlas. La mejor forma de separarlo es colocarle a la persona la palabra jefe. Ya sabe que usted está tratando de distanciarlo verbalmente. Ahora, con los hombres pasa igual, puede ser, si digamos que la mujer es la que está asediando al hombre, puede pasar también, y entonces digamos que es un término también de separación, jefe, ay, usted cómo está linda, jefe, muchas gracias, ¿cuál sería el trabajo que tenemos que resolver? Entonces ya tienes que enfocarte frente a eso. Ahora, en cuanto a los hombres, hay
o las personas cuando están trabajando notan o están haciendo, por ejemplo, un proceso de venta, voy a hablarle como en temas de ventas. Si yo mando mi mano así, como si estuviera pidiéndote, esa es la misma referencia, es como si yo estoy mandando la mano así, estoy como tratando de ser sumiso frente a la parte corporal contigo. O sea, tú puedes, te estoy diciendo que tú vas a dominar la charla. Si yo mando la mano de esta manera y la mando por encima, estoy yo siendo el dominante frente a una conversación. Hay otra gente que se toma el brazo, y entonces al tomarse el brazo, que no quieren que les dé la palma de la mano toque la otra persona. Es porque no quieren que la integridad de la persona y la parte energética, están trabajando la parte energética, no quieren que tengan complemento frente a los demás. Hay personas que tienen bueno, la psicognomía primero es la forma de la cara, pero aparte de la psicognomía, que la forma es muy contundente, tiene rasgos muy fuertes, muy posiblemente se ven como muy dominantes. Ustedes ven que hay personas que tienen la mirada muy penetrante o que son muy dominantes físicamente o muy dominantes con el cuerpo y cuando llegan a un espacio generan como toda esa rimbombancia. ¿Qué hacer para ello? Claudia, cuéntanos. Claudia. No, termina, disculpa que fue que quería decir algo, pero termina primero la idea porque me parece interesante. Aporta ahí, tranquilo. Pero es que se pierde lo que estás diciendo. Qué Yo estoy pena. tratando de recordar, tranquila, no te preocupes. Ah, bueno. No, cuando tú dices que la cara, pero también la expresión de la mirada, y sobre todo lo vi mucho en pandemia. En pandemia que estaba tu carita tapada, pero habían personas que con los ojos te saludaban, te decían muchas cosas, o sea, es también ese acercamiento que se da no solamente con la presencia física, sino la forma como tú miras al otro. Sí, Claro es que cómo sí. identificas el otro y cómo lo validas desde la mirada. Ay, Mira, qué lo que pena pasa, que te interrumpí, me disculpas. bueno, te voy a colocar una misión. Claudia, estamos hablando y me quedé en pausa cuando terminaste en el tema de la mano, en la proyección de la mano. ¿Listo? Edwin, la mano cuando estás saludando a la otra persona. ¿Listo? Ahora te voy a contestar lo del tema de la mirada. Y lo dijiste muy claro. Si tenemos tapados los rasgos faciales y solamente queda la mirada, todos pudimos percibir también de que habían personas que su mirada estaba apagada y triste, como si no tuviera un aura, como si no tuviera alegría en su corazón, como si no tuviera alegría en su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Desde los principios de observación y de comunicación no verbal, muchas personas demuestran todo su sufrimiento y todo lo que les está pasando a través de con qué ojos están viendo. Yo les recomiendo siempre a ustedes como docentes que miren como si estuvieran enamorados. Y esa es la clave. Cuando usted va a una conferencia, una charla, tiene que hacer un negocio, mire a la otra persona como con ojos enamorados, pero solamente los ojos, no la cara completa, porque es que la cara completa ya va a significar otra cosa. Entonces usted mira, sonríe, se llama el término sonreír con la mirada. Yo me acuerdo cuando yo estuve en Estados Unidos el año pasado, de hace 2 años, estuvimos allá, y la gente, usted le miraba la cara a la gente, y todos tenían cara de aburridos. Usted tenían cara y ojos de cansados, ojos de deprimidos, ojos de luchadores, pero de que estaban saturados de un mundo al cual no pertenecían, o de un mundo que estaban luchando por sus familias y se les nota normalmente el esfuerzo. Pasa en Colombia, pasa en Venezuela, pasa en todas las ciudades del mundo. Y esas personas que les falta una cosa que se llama pasión, les falta una cosa que se llama motivación. ¿Qué es lo que te motiva? Que no importa lo que estés haciendo, lo hagas bien. Pero ojo, nadie está exento de estar cansado. Es obvio que uno puede estar cansado. Pero si uno no sabe hacer catarsis, porque es que ese es el problema de nosotros los docentes. Cuando vamos a un grupo, nos cargamos de la emoción del grupo, del niño que tiene problemas, del que no comió, del que el niño le que tocó ir a pie, del niño que está enfermo. Todo eso lo cargamos. Fuera de eso está la parte administrativa, el jefe que comienza a dar presión, la parte encima de eso también comienza a dar presión y así sobre todo vamos manejando la información. ¿Y cuándo hicieron catarsis ustedes? Llegaron a su casa y se descargaron con su pareja, se descargaron con sus hijos y hicieron todo un proceso sin ningún tipo de catarsis. Entonces, ¿cómo se tiene que desahogar? Uno tiene que desahogarse con varias técnicas. Bueno, si no sirve las técnicas habituales como el yoga, como las técnicas de respiración, como la técnica de gotera, como la técnica de gotera es que usted va escucha una gotera y usted va pensando en cosas y le va dando un simbolismo. La gotera le va a servir como una especie como de recalcar las palabras. Lo mismo cuando la gente habla con
Cuando haces, es que pienso que usted es tal cosa, eso se llama una reafirmación de pensamientos y comunicación y la información para poder saber hacia dónde va. O sea, o que está volviéndose dominante frente a las demás personas y eso mismo le va a servir como para reafirmar sus propias palabras. Entonces, clave importante. Si lo del cuento de abrazar un árbol sirve, créanlo, sirve. Abracen un árbol y váyanse para un lado donde estén solo, griten, insulten el árbol, pero que estén solos. Van a decir, uy, señora, ¿cómo está de loca? O señor, ¿cómo está de loco? No, funciona porque usted está desahogando sus emociones, está desahogando sus sentimientos, sus sensaciones. Y al no hacerlo con otra persona, no estás hiriendo. No estás hiriendo. Y como es una parte natural, estás haciendo lo que se llama normalmente un polo a tierra. Lo mismo que hace un electrodoméstico cuando cuadran tu energía. Hace lo mismo, un polo a tierra. Entonces, sonreír con la mirada, mirar con los ojos como con intención de que todo te va a ir bien, pensar positivo, actuar positivo, porque no solamente se basta con pensar. Había un video, creo que se llama Te atreves a soñar, y ese pensamiento habla que es que la gente también mantiene una cosa que se llama zona de confort. Cuando mantenemos en una zona de confort, pues estamos habituados a lo que pasa. Y entonces, como ya llevamos varios años en la empresa, ya saben con nuestro funcionamiento, no tomamos retos adicionales. Y entra entonces en una zona que llama la zona de aprendizaje. Y la zona de aprendizaje, ¿qué es lo que le dice? Bueno, tienes que aprender nuevas cosas de ti mismo, no solamente de tu entorno, tienes que aprender para poder comenzar a dominar otros escenarios, otros espacios y para sentirte tranquilo. Mucha gente cuando sueña dice, ay, qué rico ser millonario, qué rico tener plata. Y yo les digo, ¿por qué no cambian ese pensamiento y más bien dicen, qué rico estar tranquilo? Sí, es que estar tranquilo influye mucho, estar tranquilo económicamente, estar tranquilo socialmente, estar tranquilo en todos los ámbitos. Mire cómo cambia todo el sistema. Pero cuando digo, ay, yo qué rico, entonces todo, digamos que todo tiene un compendio. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué tanto te laceras? ¿Qué tanto te latigas? Porque eso es la otra. Yo a veces me voy muy duro y mucha gente se da muy duro y dice, ay, es que yo no sé, eso no pasa acá, recuerda que no pasa acá. Dice, uy, es que yo sí soy muy cerrado. ¿Por qué no pasa eso? Entonces, ¿qué es lo que le estás diciendo a tu mente? Le estás diciendo, no soy capaz, me estoy bloqueando neurológicamente, me estoy bloqueando para la comunicación conmigo mismo y ahí no voy a poder interpretar ese proceso con los demás. Por eso la gente les va a preguntar, ¿usted está enojado? ¿Usted está aburrido? ¿Usted qué es lo que tiene? Si yo no transmito con mis ojos, si no transmito con mi facialidad, si no transmito con mi corporalidad, no puedo conseguir. Y recuerden que ustedes están vendiendo. ¿Y quién es el mejor cliente? El cliente, tus aprendices van a decirte, ven, profe, usted está triste, profe, usted está aburrida, profe, y eso se va a notar normalmente con el genio que uno tiene. Recuerden que existe el carácter, existe el temperamento, pero también existe qué pasa con tu vida. Separar los procesos, pero también activarlos. Si de pronto de esa manera no funciona el esquema, pues una ayuda. No quiere decir que cuando buscamos a un psicólogo o a un psiquiatra es porque estemos locos. No, no, no. Simplemente es porque yo quiero encontrarme a mí mismo y poder separar. Mucha gente no da espacios para poder respirar y es que a veces es bueno respirar y respirar un aire diferente. ¿Sí? Entonces, es aprender a escuchar otras cosas, comenzar sin importar la edad que ustedes tengan, buscar otro proceso que me motive. Si todo el tiempo, ojo, y esto es importante en el tema de educación, si yo todo el tiempo, yo soy matemático y yo desayuno matemática, almuerzo matemática, ceno matemática y todo el día matemática, 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 y usted nunca descansa de lo que está haciendo, su cuerpo se comienza a aburrir, su cuerpo se comienza a cansar. Lo mismo pasa. Entonces, si usted todo el tiempo habla de pedagogía, 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 su cuerpo se comienza a manifestar frente a eso. Entonces, ¿qué otras cosas debo hacer? Yo tengo que comenzar a hacer una limpieza de mi vida, de mi cuerpo, para poder activarnos frente a lo que estoy haciendo como profesional. ¿Listo? Eso en respuesta a lo que corresponde a la mirada. Ahora, Claudia, a ver si te recuerdas la misión. Las manos. Las manos, Entonces, de las manos. cuando yo doy la mano, lo que pasa es que estoy muy pegado al celular, cuando yo doy la mano con otra persona, normalmente si la otra persona es dominante, yo tengo que hacer un movimiento con la otra mano que me queda libre para bloquear un poco a la persona, neutralizarla un poco y hablemos de tú a tú, siempre que sea un lenguaje inclusivo, pero que una comunicación no verbal también inclusiva, donde tú colocas el pie de apoyo hacia un poco hacia adelante, pero dirigido a la persona. Y ahí llega la otra clave. Cuando yo voy a dirigirme en un colectivo, mis pies tienen que estar dirigidos
hacia dos ángulos del colectivo. Si alguien pide la palabra, yo pongo mi pie de apoyo hacia la persona que me está pidiendo la palabra y asimismo la comunicación va para allá. Y hablar desde acá, desde el yo interno, voy hacia allá y comienzo a generar la comunicación. Ahora, si una persona me está criticando, si está hablando, si me está refutando y es constante la información, yo le doy la mano, con la otra mano le golpeo acá suavecito como si fuera como así. O sea, le doy la mano, lo toco aquí y eso es un bloqueo mental para la otra persona y ahí sin mirar a la otra persona de frente, miro yo más bien el colectivo, la gente que está sentada y digo, lo cuestiono, le digo, ¿por qué crees que no está bien lo que estoy diciendo? La persona te va a tratar de intimidar y va a tratar de hablarte y tú vas a hablar, vas a aprovechar ahí sí para hablar de una parte muy técnica, de un comentario y un conocimiento muy técnico y así las personas van a comenzar a aprobarte o a desaprobarte frente a la información. Pero ojo, si estás equivocada, estás equivocado con la información que estás dando, es que nosotros no somos biblioteca, no somos para saber Wikipedia, pues para sabernosla todas. Y ahí tengo que ser muy consciente si la otra persona, que todo el mundo tiene conocimientos muy buenos. Entonces tengo que estar muy consciente de saber qué es lo que está haciendo otra persona para validar la información, aplaudir la información o simplemente debatir frente a ella. Pero ojo, desde el respeto. Entonces es como, ¿cómo puedo yo influenciar eso? Digamos que esta es una charla que puede ir muy larga porque tiene que ver con los códigos sociales, con los códigos y las manifestaciones corporales para la interpretación de la información, que con mucho gusto yo le voy tirando tips cada semanita, porque aquí ya nos desviamos también mucho del tema. Pero espero que les haya gustado como esa respuesta. Si tienen alguna pregunta o participación frente a eso, con mucho gusto. Gracias, Lisset. ¿Tienes alguna pregunta, Lisset? No, profe, muy sabias sus palabras. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien sí tiene una pregunta? También tiene que ver mucho cómo tú te prepares para el tema que vas a dar. O sea, si tú hablas desde tu conocimiento y desde tu expertise, como que eso te empodera en cierta forma y siendo muy respetuoso también del concepto del otro, como tú empezaste a hablar desde mirar el otro también como con respeto, pero cuando tú hablas, por ejemplo, con ejemplos concretos desde tu expertise, te da mucha validación, te deja muy bien posicionado ante el grupo. Muy buen comentario, excelente el comentario. Claro, uno habla desde el conocimiento, pero existen también dos palabras que van incluidas desde esto y tiene que ver con la participación y con el estar involucrado. Mucha gente, se los voy a explicar de esta manera, mucha gente en este curso está participando porque se metieron a las 6 de la tarde y están aquí y ahí pueden haber 12, 14 personas en este momento, 20, 30 personas, porque se están participando. Pero los que están involucrados, los que están hablando, están intercambiando conocimiento, están refutando, están cuestionando, eso se llama estar involucrado. Entonces, cuando yo estoy haciendo un proyecto, cuando estaba hablando de trabajo basado en proyectos, lo importante es que usted esté dentro del proceso que se esté manifestando y así mismo voy interviniendo y voy a aprender de lo que está pasando. Yo hablo desde el conocimiento y critico desde el conocimiento de lo que estoy construyendo, porque eso me va a generar nuevos pensamientos, nuevas decisiones y nuevas emociones frente a lo que voy a trabajar. Muchas personas, pasa en México, pasa en Brasil, en Colombia nunca pasa, muchas personas solamente se leen un resumen, pero como no están involucradas y los ponen a pensar, no pueden repensar porque no saben hacia dónde van. Por eso es tan importante aprender cuál es mi horizonte, cuál es mi línea a seguir. No importa que tenga curvas, pero yo tengo que seguir una línea que me lleva a un conocimiento. Y ahí está, eso es lo que, digamos que como anexo a lo que me están planteando. Entonces es muy importante estar involucrado en lo que yo estoy haciendo. No tragar entero. Mucha gente traga entero. Y como traga entero, entonces cualquier información que nos diga cualquier persona, la tomamos como ley y como orden. Es más, cuestionen lo que yo les estoy diciendo. ¿Y cómo lo pueden cuestionar? La única forma es indagando, buscando por internet, buscando buenas referencias y decir, profe, usted dijo esto, pero resulta que hay otro proceso que es este. Oh, qué bueno que pase eso. ¿Por qué? Porque se me convierte en un reto y yo comienzo a buscar otra información por encima de la información que están buscando y se convierte en un juego bonito y ojalá
practiquemos eso con nuestros aprendices. Que el juego bonito sea qué otro conocimiento tienes para aportarme hoy. ¿Sí? Yo recuerdo cuando yo trabajaba y lo hacía todos los días. Para mantener activa a la gente, a los aprendices míos, les decía, bueno, ustedes léanse por lo menos una noticia, no importa de qué sea, no importa. Y lo primero que yo hacía cuando entraba a clase presencial, les decía, bueno, cuénteme, Juanita, cuénteme cuál fue la noticia que trajiste. No, pues imagínate que de moda tal persona se murió. ¿Y por qué crees que se murió? No, por eso comenzamos a hablar. Y otro dice, bueno, cuéntame, no, mira que en el fútbol ganó el Real Madrid. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Quién marcó goles? ¿Por qué fue importante? Cuando usted comienza a estar actualizado, usted puede hablar con otro idioma porque está datado, en un dato. Pero si usted no está actualizado, va a hablar de lo que pasó antes y va a quedar con el mismo proceso. No sé si les ha pasado que ustedes cuando se reúnen con las mismas personas siempre se habla de lo mismo y las charlas siempre se convierten en lo mismo. Ahora, pero que tú puedes hablar de otro tema diferente, estás datado para hablar de un tema diferente y ahí es cuando comenzamos a trabajar un lenguaje significativo. Muy bien, entonces voy a hablar entonces también aquí, ya entramos en materia, porque si no ustedes también van a regañar, y van a decir, profe, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues estamos hablando de todo este proceso, pero sí voy a trabajarles también lo que corresponde a este mapa conceptual que les tengo proyectado hace rato. Pero yo no quiero que ustedes se desvíen como siempre lo hago. No me gusta que la gente se desvíe porque yo comienzo a mirar para la izquierda, el computador acá a la derecha, el computador de la izquierda, aquí la otra pantalla, y entonces van a decir, no, pues este man está como loco. Y la verdad es que me gusta más bien estar como enfocado en un solo computador y que ustedes no se desvíen en esa información. Entonces, este mapa conceptual, si nos vamos por el cuento de estrategias pedagógicas, tenemos que hablar, por ejemplo, de los tipos. Entonces, ¿qué tipos de estrategias pedagógicas existen? ¿O cuáles son? Entonces, vemos que hoy hay estrategias, por ejemplo, de ensayo. Existen unas estrategias de organización, existen unas estrategias de elaboración de información, ya sea de imágenes, y existen unas estrategias metacognitivas. Entonces, por ejemplo, el ensayo maneja como la dominación del aprender. Entonces, ¿cómo yo construyo la información y cómo la aplico, cómo la involucro frente a un conocimiento? La segunda es, por ejemplo, la estrategia de organización, que tiene que ver con esas personas que cómo organizan la comprensión de la información, cómo la determinan, cómo la ajustan, ¿cierto? La elaboración son cómo uso las imágenes mentales, ¿sí? Y la generación de esas oraciones, como de la construcción de esas palabras a través de ese mensaje que estoy tratando de construir. Y las estrategias metacognitivas tienen que ver como la supervisión, como la revisión, como hasta dónde yo postulo las metas de lo que corresponde a mi formación. Entonces, es muy importante aprender a activar los conocimientos previos de las personas cuando están en un proceso de formación. Yo lo primero que tengo que hacer es activar los conocimientos previos. ¿Cómo se hace? Normalmente nosotros los docentes utilizamos una estrategia que se llama el SQA, que para el SENA funciona de esa manera. Entonces el SQA es como el qué sé, qué quiero aprender y qué aprendí. Entonces cuando, por ejemplo, una persona arranca una lección, ¿qué saben ustedes frente a esa lección? Entonces, por ejemplo, hay estrategias, por ejemplo, para orientar, cuando estamos hablando de los tipos de enseñanza, cuando estrategias para orientar la atención de los estudiantes en clase. Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo ilustraciones o yo hago preguntas problematizadoras, recuerden esta palabra, preguntas problematizadoras. ¿Por qué? Porque cuando yo hago este esquema, yo pongo a la gente a hacer un análisis, a hacer un esquema de interés de algo que esté actual. Y ahí es cuando yo involucro la actualidad frente al tema. Y la otra es, por ejemplo, organizar la información del aprender. Tiene que ver cómo le enseño a la gente, y eso es una gran falla en Colombia y en el mundo, que no le enseñamos a los aprendices verdaderamente cómo interpretar un mapa conceptual, cómo hacerlo, cuáles son las palabras conectoras, de cómo hacer un mapa mental, cómo hacer un ideograma, un mentefacto, y cuáles serían las herramientas virtuales y tecnológicas para que la persona pueda utilizar y pueda hacer ese esquema. Hay estrategias, por ejemplo, para promover el enlace y los conocimientos. Por ejemplo, cuando el profesor utiliza analogías, cuando la persona utiliza experiencias familiares. Lo hablábamos en la clase pasada. No recuerdo quién fue, pero me hablaba sobre storytelling, que hablaba, entonces ahorita le voy a contarles una historia
y es un modelo muy válido para el nuevo aprendizaje, es que yo le digo a los aprendices míos, mire, yo recuerdo cuando yo estaba en la finca y comienzo a contarles desde mi propia perspectiva, desde mi propia experiencia, qué ha pasado, cómo vi yo el proceso, cómo lo viví, cómo aprendí yo frente a eso. Y la gente comienza a asociarlo y así comienza a relacionar lo que ellos tienen como conocimiento empírico y lo vuelven en un conocimiento verdadero. La lectura también nos hablaba sobre un esquema que se llama el aprendizaje significativo, que ya lo hemos explicado, que tiene que ver directamente con que cuando las personas relacionan el aprendizaje con el nuevo conocimiento, entonces cuando hablan sobre experiencias, cuando habla sobre la conexión personal, cuando se habla que el personaje se vuelve duradero, que el aprendizaje persista, es importante siempre dejar un mensaje. Siempre es importante hacer una conclusión. Siempre que la persona o el aprendiz, en este caso, siempre me deje como una enseñanza de lo que yo una explicación de lo que yo le traté de comunicar. Y también me hablaba de esta charla, estas guías, este material, me hablaba sobre unas estrategias cognitivas que me hablaba sobre, por ejemplo, unas estrategias por naturaleza. Entonces, ¿cuál sería? Por naturaleza cognitiva tendría que ser, por ejemplo, con esquemas de pruebas de predicción. Por ejemplo, cuando yo elimino alternativas improbables, la de prueba, la de comprobación, por así decirlo. Eso es cuando se puede permitir modificar esas predicciones previamente lanzadas, cuando yo puedo mirar y corroborar esa información. ¿Y cómo hago para corroborarlo? Tengo que enseñar a la gente de dónde son las fuentes de información, de cómo la gente podría hacer un análisis frente a la... Perdón, ese no es un conocimiento más científico, lo miraría yo por ese lado. No. Sí, digamos que tiene que ver con la parte cognitiva. Tienes que tener evidencia, validación de la evidencia, tienes que tener una hipótesis, es más, pues yo lo miraría más así, qué pena pues interrumpirte otra vez. No te preocupes, porque es que hace parte del complemento, pero entonces cuando, digamos que por naturaleza cognitiva, yo tengo que, digamos que toda la gente, el conocimiento que tienen está basado por un conocimiento previo o por un conocimiento, lo llamamos empírico, o por un conocimiento datado por libros o por una información anterior, ¿cierto? Entonces, Sí. por eso tengo que aprender también de dónde saqué yo la información, por qué te dataste en este momento para hacer esa información. ¿Me hago entender? Sí, señor. Porque es que lo asemejo mucho a metodología de la investigación, ¿cierto? Lo estoy como validando desde metodología de la investigación, como no lo estás planteando. Claro, y también tiene que ver, digamos que si ya, pero ya sería meternos como en otro campo, digamos, un poco más por el cuento del planteamiento del problema, y entonces vamos a comenzar, mucha gente no sabe plantear un problema, ya que lo acabas de mencionar, ¿cierto? Sabe que lo verdaderamente complejo es plantear para el planteamiento del problema, es verdaderamente cuál es el problema que estoy buscando, tratando de solucionar. Cosas como esas, cuando yo voy frente a ese proceso, entonces, ¿qué métodos puedo utilizar yo frente a la interacción que tengo con el conocimiento? Por ejemplo, hay estrategias de tipo interactivo también. Entonces, como yo me relaciono con el entorno, cómo yo soy para trabajar en grupo, cómo yo soy para trabajar en equipo. ¿Será que yo diferencio el trabajo en equipo y el trabajo en grupo? ¿Será que yo sé ser un líder? ¿Será que yo sé ser un jefe? ¿Será que yo sé trabajar con iguales? Entonces, esas estrategias son las que me permiten, o el trabajo cooperativo. ¿Será que esas estrategias yo las sé utilizar? ¿Será que yo como docente sé cómo administrar la información para que esos líderes, que siempre hay líderes en los grupos, me permitan transmitir esa información que tengo que es dentro del aprendizaje para que así mismo podamos enseñarle ese aprendizaje a los demás? Hay una técnica, por ejemplo, en cuanto a eso, que me encanta, que se llama la técnica rejilla, que es cuando usted abre grupos por partes iguales, digamos que de 5, usted puede leerse un libro en una hora con todas esas personas, solamente tratando de enseñarles a hacer análisis de documento. Entonces yo con la información, le doy la información solamente a 5 personas, si son 25, por ejemplo, o 30, a 6 personas le daría la información, y esas 6 personas son las encargadas con todos de hacer una especie como de resumen de su material. Luego simplemente
dentro de cada grupo separo del 1 al 6 las personas y al separarlas, pues cada uno va a quedar con una numeración. Por eso es importante en esta técnica rejilla estar involucrado, porque si está involucrado vas a saber cuál fue el tema que el grupo desarrolló y cada quien lo interpreta y lo desarrolla de acuerdo a su conocimiento. Si no estuviste pendiente y no estabas participando, vas a hacer quedar mal el grupo. Pero si estuviste participando y estuviste pendiente, vas a hacer un resumen de esa información. Por tal motivo vas a poderla compartir. Yo después separo los grupos y va a quedar el 1, un integrante del 1, un integrante del 2, el del 3, del 4, del 5 y el 6. Y cada quien va a hacer un resumen de lo que cada quien escuchó dentro del grupo. Al final van a tener muchas lecturas. Digamos, si ustedes están cortos de tiempo y tienen que avanzar en material, pueden hacer el proceso. Al final, todos van a tener la información. Yo siempre allí recomiendo entonces hacer una técnica después de pitch, técnica de 2 minutos para poder explicar un tema, y ese tema entonces es explicado a través de precisamente de ese hablar, pero que cada quien quiera hacerlo. En el SENA yo me caracterizaba por hacer, por así decirlo, unas estrategias diferentes. Yo recuerdo, por ejemplo, yo le hacía cosas a la gente recuerden que los del SENA presencial son personas mayores muchos son mayores de 16 años, pero que tienen el enfoque laboral. Estrategia que utilizaba, una estrategia que es muy sencilla, que me encanta, que se llama, por ejemplo, ustedes se conocen la historia de Pinocho, y les decía, ¿conocen la historia de Pinocho? Ah, sí, que es que Pinocho fue hijo de un carpintero que se llamaba Gepetto, y Gepetto, cuando era un carpintero, entonces le pidió a una madrina que le diera vida porque no tenía hijos, le diera vida a un muñeco que hizo de madera. Entonces, después él tuvo unas aventuras y bueno, eso fue lo que pasó. Yo le dije, venga, y si Gepetto hubiese sido la carrera de ustedes, por ejemplo, están estudiando electricidad, si Gepetto hubiese sido electricista, ¿cómo hubiese sido Pinocho? Ah. Entonces todos decían, no, pues en la cabeza sería un transformador, sería, bueno, cada quien comienzo a abrirle la creatividad, porque todo es válido en la creatividad, todo es importante en la creatividad. Ya les voy a hacer otro ejemplo con eso, no me dejen olvidar. Dígame el ejemplo del carro, ahorita me recuerdo. Entonces, todo era válido, entonces la gente salía con el proceso. Los que querían participar les decía, primero, tienen que hacer un Pinocho. Segundo, tienen que hacer un cuento. Invéntense qué pasa con ese nuevo Pinocho, ¿por qué sería válido? Tercero, van a venderme ese Pinocho, van a vendérmelo. Y cuarto, van a dibujarlo. Son 5 personas, distribuyan el trabajo, háganle y que sea bien. Si alguien, yo le enseño a la gente a aprender a distribuir los roles, mire, y eso era supuestamente un juego para personas de otras edades, por así decirlo, mayores también. Cuando las personas, algunos les dicen, por favor, prepárense bien. ¿Cuánto tiempo necesitan? No, que 15 minutos, 20 minutos. Bueno, van a hacerlo, pero háganlo bien. Mientras tanto que ellos estaban haciendo yo iba a hablar con otro grupo de formación y les decía, necesito que ustedes, por favor, vamos a aplicarles a ellos una técnica diferente. Un grupo lo tenía que ver conmigo en clases. Ustedes van a hacer, nos van a cuestionar, vamos a separarnos en grupos diferentes, los van a cuestionar, no van a estar de acuerdo con lo que les digan, van a criticar lo que están haciendo y solamente una persona de las que están ahí va a decir cosas buenas. Y vamos a ver cómo reacciona la gente. Cuando la gente hace trabajos buenos, pues la gente reacciona bien. Los que trabajaron, pues yo separo todo el grupo y solamente uno queda y les traigo personas nuevas, personas que ellos en la vida han visto y le van a hablar de un producto que ellos hicieron. Cuando comienzan a hablar, ahí demuestran verdaderamente que pueden vender algo, que pueden elaborar un producto, digamos que hacer una buena venta. Algunos se convencen bien, otras personas no se convencen, otras personas se dejan basar por lo que pasa en la comunidad, por lo que pasa en el exterior, y ahí es cuando llega el problema. Muchas personas del SENA son muy débiles muy débiles mentalmente y no son aptos para la crítica. Por tal motivo, cuando salen al campo laboral, si los critican, se frustran. Ahora llega el cuento. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para no frustrar? Entonces, eso me serviera para ajustar el grupo, para darle potencia al grupo, para darle potencia a los conocimientos, para darle fortaleza a ese ego que es tan destruido. Mucha gente tiene el ego muy destruido, pero es mirar qué es lo que está pasando y fortalecerles esos índices que tienen las personas del trabajo con pereza muchas veces, o el trabajo, digamos, que estaban realizando. Muchos hacían trabajos muy suaves, en 15 minutos, 20 minutos hacían trabajos muy simples, pero eso les permitió, de eso lo hago casi siempre en las primeras clases, que el resto de las clases fueran todas con calidad.
porque desde el principio yo los preparé para que haya sorpresa. Esa es la clave de la educación, que haya sorpresa. Si usted es métrico, siempre saben que usted hace lo mismo, pues va a tener en la misma medida, pero busque hacer cosas diferentes y para eso no se necesita plata. Dibujar un Pinocho diferente o traer un grupo de otra parte no se necesita plata, solamente se necesita cómo manejar la estrategia. Eso puede utilizar. Claudia, cuéntanos. Bueno, yo sigo interviniendo, qué pena. A mí me hiciste acordar yo ya estoy pues un poquito mayor, pero cuando estaba en 11, un profesor llegó, el profesor de filosofía llegó diciéndonos que le lleváramos la carta a García. Y entonces todo el mundo pensó que era una broma, un chiste, ¿sí? Y no prestamos como mucha atención, ¿cierto? Y al otro día dijo, bueno, ¿quién trajo la carta a García? Y nada más una persona lo llevó, porque pues se cuestionó que hiciera eso, y eso y él dijo, ¿usted dónde la encontró? Dijo, donde sacan fotocopias, pues en una papelería. Y cuando nos la leyó, nos sentimos, yo me acuerdo tanto de ese día, o sea, eso para mí fue, ¿cómo se dice? Como transformador. Él le dijo, entonces vas a hacer el favor, te sacas un 10 en el periodo, él le puso una nota súper buena, pero yo quiero que se la leas a tus compañeras, yo soy del CEPA, pues de aquí un colegio acá de Antioquia. Y nos hizo sentir así como uno dice, pues como reducidas a nuestra mínima expresión, porque hablas de eso, de la iniciativa, de cómo, de no preguntar, sino de escuchar más las instrucciones, de saber buscar en donde están las cosas. Entonces me hiciste acordar que el profe después de eso uno ponía cuidado a todo lo que decía, todo lo que preguntaba, a la instrucción que daba. Imagínate. Esos momentos de choque, yo lo vea que estoy, me acuerdo tanto de ese día. Mira, Claudia, que involuntariamente contigo hicieron un aprendizaje significativo. Mira, todavía lo recuerdas. ¿Ves? Eso es lo importante. Yo te apuesto todo lo que quieras, que la gente que yo le hice esa prueba, que se trabajó todo lo que es el ego, lo que es la construcción de su parte interna, de su fortalecimiento emocional, toda la gente me está recordando. Y me recuerda precisamente porque gratamente se hizo el proceso y porque tuvo una construcción. Ahora bien, porque estuvo guiado. Porque muchas veces hay personas, no pasa aquí, pasa en México, para allá, en Venezuela tampoco pasa, José, tranquilo, pasa ni en Colombia, pasa lejos, es que la gente no hace un seguimiento de lo que está trabajando. Muchas veces las cosas quedan como abiertas, como al aire, como al limbo. No, hay que definirlas, hay que centrarlas, hay que concluirlas. Por eso siempre hay que hacer un cierre. Yo sí con ustedes hago el cierre y no sé si se han dado cuenta que les gusta y que no les gusta de la clase, porque ahí parte el principio. Y arranco con, ¿qué fue lo que trabajamos la semana pasada? O arranco con, ven, ¿cómo les fue hoy? Todas esas cosas son importantes frente a un acto pedagógico. Y sobre todo, por ejemplo, saber como el índice, qué es la meta. Y hablando, por ejemplo, de ese tema de la meta, tengo, por ejemplo, para decirles que es importante planificar cómo yo voy a abordar el estudio, cómo voy a abordar el curso. Es importante monitorear también, por ejemplo, cada parte del proceso del aprendizaje. Cada parte, desde la planeación, el alistamiento, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con un PHBA, planeación, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Por ejemplo, cómo voy a evaluar la efectividad de mis estrategias, cómo voy a evaluar la efectividad de lo que estoy trabajando. ¿Sí? Mucha gente actualmente utiliza, por ejemplo, el portafolio. Otra gente hace como docentes utiliza, por ejemplo, la observación a través de una lista de chequeo. Otros hacen, por ejemplo, encuestas. Otros le ponen a la gente a hacer ensayos, le ponen a hacer pruebas sobre adquirir conocimientos y cuál es la métrica del conocimiento que adquirió con la otra persona, ¿cierto? Que no está mal, está muy bien. Lo importante entonces aquí es que si yo hago ese proceso, yo tengo que tener un control y tengo que comenzar a hacer, yo lo hacía al principio y lo hacía con una cosa que se llama se me olvida el nombre, discúlpeme, el protocolante. Entonces, la palabra protocolante es aquella persona que yo en el día se utiliza para grupos grandes y, por ejemplo, necesito que todos me presten atención. Pero si todos van a escribir, no me van a prestar atención. Vamos a declarar un protocolante. Entonces, el protocolante es la persona que va a escribir todo.
y al final, al otro día, pues simplemente lo voy a preparar, lo voy a organizar, lo voy a acomodar para todos y todos le sacamos copia de eso que hicimos. Me sirve para trabajar un portafolio. Entonces, como protocolante, el protocolante escribe todo, la participación de las personas, qué cosas son importantes, y esa persona tiene que hacer un análisis. Cada día es una persona diferente. Y entonces, mientras tanto, todos están como también enfocados. O sea, sacrifico una persona en ese momento, pero esa persona va a aprender también entre el proceso. Mientras que yo me encargo de todo el grupo de decirle, miren, ¿qué pasa acá? ¿Cómo está esto? Vengan, enseño este aprendizaje. Yo enseño para la vida, yo no enseño para el ratico. Y eso es lo importante, que ustedes dejen esa huella. Entonces, el tema de protocolante también lo pueden utilizar y que digamos que a pesar que es un esquema antiguo, todavía funciona, todavía está vigente y muchas cosas que vienen desde la parte tradicional todavía pueden ser vigentes. El texto también hablaba sobre cuáles son las herramientas tecnológicas que utilizamos para poder manejar toda esta información. Yo les recomendaba y les decía a las personas que utilicen todo lo que tiene que ver ahorita con inteligencia artificial. Les voy a enseñar en este momento una herramienta que se llama Tome. No sé si ya se la había enseñado. Tome, ustedes simplemente se registran y en Tome ustedes le pulsan, por ejemplo, quiero que me hagas una presentación. Eso solamente como para salir como para salir de presión. Pero que ustedes están presionados con algo, que tengan que presentar algo para el otro día. Entonces le dicen, necesito hacer una presentación, por ejemplo, de un área cualquiera, de ciencias naturales, pero ¿de qué área específica de ciencias naturales? Alguien que me diga un tema, por favor, que quieran ustedes plasmar. Cualquier tema que ustedes quieran. Estudios del espacio exterior, profe. Discúlpeme. Ecosistemas. Sistemas, listo. Entonces, miren, voy a darle otra vez acá a la parte de atrás un momentico. Entonces, para que ustedes vean cómo se hace. Aquí, en la parte superior derecha, está la palabra crear. ¿Sí lo ven? Está de color como lila. Le doy la palabra crear. Y al crear, entonces aquí en la parte de título, yo le digo, haz una presentación de ecosistemas en Colombia. ¿Les parece bien? Listo. Y le doy Enter. Y entonces espero que el sistema me comience a trabajar. No sé qué le pasó acá. Bueno, creo que está fallando el día de hoy. Usted le dan crear una presentación sobre ecosistemas, le dan Enter y él comienza a hacerme toda una preparación de los temas con introducción, con conclusiones, con ejemplos. Usted le pueden pedir lo que quiera en inteligencia artificial. Le dan continuar y él me va a generar también unos mapas, me va a generar unos cuadros, me va a generar unas gráficas para yo poderlo presentar en cualquier escenario. Vamos con aprendices, esto les puede sacar a ustedes un poquito de como esas encartes que puedan tener muchas veces que no hicieron la tarea, porque también nos puede pasar que no, en cuanto a temas de planeación. Es más, si lo quieren planear así también es válido. Pero recomendación entonces, lean qué dice el documento frente a esto, lean en cuanto a lo que es la participación, miren la imagen que nos está generando la inteligencia artificial. Si no, ustedes pueden cambiar el contexto que está allí solamente con darle modificar, pararse encima de la palabra y le cambian el contexto, le cambian lo que corresponde al esquema. Ahora, ¿qué otra cosa pueden hacer? Pueden agregarle más flyers. Los flyers o le pueden agregar pues páginas al proceso. Y esto es muy útil, es una página muy útil para ustedes, pero por favor no usen de este recurso, que el recurso no sea para siempre, que solamente sea un recurso para poder utilizarlo frente a una estrategia. Y si ustedes tienen trabajos, por ejemplo, de posgrado o algo así, pues tengan cuidado porque eso sí maneja lo que es la inteligencia artificial y es un lenguaje robótico. Entonces ya existen otras páginas de inteligencia artificial, por ejemplo, para humanizar la conversación frente a esto, para humanizar las diapositivas. Pero les va a sacar a ustedes, digamos, como ese proceso para poder utilizar otra estrategia. Ahora, páginas como las que les dije ahorita, para llenar todo ese tema de la comunicación visual, es importante. Es importante que la aprendan a manejar y que comiencen a distribuir sobre todo esquemas. Ahora, también existen la última tecnología en la pedagogía, se llaman estrategias STEM, y que tienen que ver también con esas herramientas TIC para el aprendizaje y la valoración de lo que es la información. Bien.
ese texto también nos hablaba sobre, cómo la teoría pedagógica actual se enfatiza en que el aprendiz es el más importante frente al proceso de aprendizaje, donde el conocimiento, digamos que no debe ser solamente que el instructor tenga el conocimiento o el docente, sino que el estudiante pueda construir su propio aprendizaje, su propio conocimiento y una interacción con lo que corresponde a su entorno. Digamos que si hablamos del enfoque constructivista, toca hablar de que vamos a manejar, por ejemplo, un aprendizaje activo, un conocimiento de los procesos, una interacción social, aprender a relacionarse con los demás, que aprendan a relacionarse con un contexto, con una cultura, así como lo hablaba José, y sobre todo sobre una autonomía, que es algo de lo cual carecen muchos de los aprendices en Colombia. ¿Sí? Entonces, dentro de ese esquema, es muy importante saber que los modelos que yo tengo para estructurar mi aprendizaje, los modelos que tengo para dar las lecciones, tengo que aprender a darles como un simbolismo diferenciado en lo que es la participación y la comunicación con lo que es mi entorno y sobre todo con el otro. Ahora, entonces, se habla también en este esquema sobre lo que queríamos pretender. Todo ese tema es, por ejemplo, aprender sobre el aprendizaje basado en problemas. Ya entramos en materia, también funciona eso. Entonces, ¿cómo es ese aprendizaje basado en problemas? Yo les voy a hablar a través de un ejemplo también. Entonces, por ejemplo, los estudiantes resuelven problemas y ojalá que esos son problemas del mundo real, ¿cierto? Y que genere conocimientos y habilidades que sean relevantes. Entonces, por ejemplo, cuando los estudiantes los pongo a investigar y analizar, por ejemplo, de las estadísticas de un accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Cuando yo le pongo a la gente a identificar o a los grupos a generar ideas creativas frente a ese problema, y puede ser como digamos, con un brainstorming también, como qué es lo que pasa a través de ese proceso, hasta dónde podemos apuntar. La otra es, por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos. ¿Cuál sería el aprendizaje basado en proyectos? Donde los estudiantes trabajan en proyectos significativos para las personas, o sea, hacia dónde van. O sea, ¿cuál sería el verdadero proyecto que quieren construir que fortalezca mi institución, mi salón, mi entorno, mi cuadra, mi zona, no sé, ¿cierto? Y también que me permita generar situaciones concretas y que eso me ayude como a desarrollar ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de aprendizaje basado en proyectos sería, por ejemplo, mirar cuáles son los ecosistemas que tenemos en peligro, ya que estamos hablando de ecosistemas. ¿Cuáles son los ecosistemas locales, por ejemplo, de mi zona, que están en peligro? Entonces el estudiante coge, investiga y comienza a hacer una indagación de contaminación, de urbanización, comienza a mirar qué pasa y qué podría hacer para hacer la conservación de esos ecosistemas a través de campañas, a través de limpieza, bueno, dan un esquema de resultados y de resolución de ese proceso. Hay uno que se llama método de casos. El método de casos es donde los estudiantes analizan situaciones, bueno, o casos, pues, donde pueden identificar esas soluciones y donde pueden aprender también de esas situaciones reales. Entonces, ¿cuál sería el esquema? Por ejemplo, eso pasa, por ejemplo, con estudiantes de derecho, que, por ejemplo, van a hacer un juicio simulado. Antes simulemos que usted es la persona que comete el delito y usted es la persona que lo va a representar y usted es la persona que va a generar los argumentos y así sucesivamente. Entonces, al final, colocamos a alguien para que sirva como juez o como árbitro y me permite establecer unos roles para ese proceso. Entonces, nosotros como docentes tenemos como el rol, y el rol más importante es que nosotros somos solamente facilitadores, que nosotros somos motivadores de un proceso.
Sí, que orientamos solamente y creamos un ambiente. Ojo, la palabra ambiente no solamente es el escenario físico. Generar un ambiente de aprendizaje es donde yo pueda enseñar a la persona que pueda resolver problemas y que pueda enfrentar preguntas. ¿Sí? Y eso es importante al protagonismo que debería tener el aprendiz y no tanto el instructor frente al proceso del aprendizaje. Ahora, ¿cuál sería el rol del estudiante? Entonces, el rol del estudiante sería asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. También sería, por ejemplo, aprender a desarrollar capacidad de establecer objetivos, de cumplir objetivos, de identificar recursos, de evaluar sus recursos. También sería como, por ejemplo, aprovechar oportunidades de aprendizaje que le da, por ejemplo, a la misma institución, aprender a razonar, aprender como a trabajar en grupo, a trabajar bueno, trabajar como, sobre todo en su propia comprensión. Y entonces también ese esquema me hablaba sobre una planeación curricular. Y esa planeación curricular me hablaba sobre como la identificación de necesidades formativas y la formulación también de esos resultados a través también, o sea, usted primero identifica, después formula, después selecciona y después organiza la información para poder generar después una planificación de una evaluación y por último como una socialización. Serían como las fases de ese proceso de planificación curricular. Entonces, por ejemplo, bueno, ya les voy a mostrar con el ejemplo que les hice de cómo sería ese trabajo que tocaría presentar basados en este esquema, de cómo yo debo ejemplificar una planificación curricular de una clase, cuál sería como el esquema, cuál sería como el proceso. Ya se los voy a compartir y los voy a proyectar. Entonces ahí voy a colocarlo en pausa. Entonces, hay una formación también que es una formación basada en competencias. Entonces, aquí se tiene que hablar, por ejemplo, sobre todo en las empresas, que las personas tienen unos momentos y esos momentos posiblemente las personas son competentes en su actual, pero tienen que volverse competentes en un área que pueden fortalecer la empresa. Miren, muchos de nosotros nos tocó volvernos competentes en sistemas TIC cuando arrancó el tema del COVID, ¿cierto? Esa competencia muchos no la tenían y les tocó a la fuerza o a, digamos, muchos docentes les tocó aprender rápidamente a utilizar las redes sociales, a utilizar un Meet, a utilizar un Zoom. Entonces, porque no eran competentes. Entonces, las empresas deben capacitar a las personas para poder volverlas competentes en eso que les hace falta. El SENA, por ejemplo, ya si se basa en el tema de competencias, el SENA tiene un proceso de competencias laborales donde las personas trabajan 3 procesos: conocimiento, desempeño y producto, y eso les sirve a las personas para poder certificarse en algo que les hace falta y complementar sus técnicas, sus tecnólogos y sobre todo sus capacitaciones y sus procesos de trabajo en diferentes áreas. En este momento, por ejemplo, ustedes están haciendo una competencia de pedagogía. Aquellas personas que están siguiendo todo el esquema de pedagogía, pues esto va a generar una serie de resultados de cursos que pueden ser válidos para todo el proceso de formación o de contratación colombiana. Por ejemplo, para el SENA se pide todo este tema de certificados que tienen que ver con la estructura de pedagogía si quieren ser docentes del SENA, y sería válido a nivel nacional. Entonces, pues para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, este desarrollo de formación por competencias, es importante diagnosticar cuáles son las necesidades que tienen las personas, que tienen digamos, en ese momento las empresas. Después planear qué pasa con ellos, cómo estructurar, cómo voy a ejecutar el proceso y realizar como la acción de hacia dónde van y cuál es el compendio de lo que quiere la empresa. Ahora, también existe una evaluación por competencias. Entonces, la evaluación de competencias es un proceso formativo que consigue, por ejemplo, cuál es el ritmo que tiene cada persona para poder trabajar, ¿cierto? Entonces, yo evalúo cuáles son las habilidades que tiene, las competencias y para qué es apto, y este apto es con P, y cuál es su fundamento fundamental, sus cuidados, sus reglamentos, y así poder construir nuevos conocimientos. Este es como, por así decirlo, el resumen rápido de
de lo que correspondía a todo ese material. Ahora, como siempre lo hago y como buena medida, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Si no, voy a mostrarles, voy a publicarles cuáles son las tareas que tenemos el día de hoy y cuáles son los ejemplos que les tengo para que ustedes puedan presentarles. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, es que hay que darle claridad, pues me tomo un atrevimiento ahí. Es que las competencias tienen unos niveles, entonces hay un nivel de línea base para trabajar la curva de aprendizaje. Pues mi experiencia siempre ha sido en el sector empresarial, ¿cierto? Entonces, cuando a ti te contratan, inicialmente te contratan con unas competencias de línea base. El ideal dentro del desarrollo pues profesional, dentro de la organización, dentro del cargo, es llevarte a un nivel de competencias más alto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso tiene unos grados, 2, 4, 6, 8, entonces esa, pues como para complementar un poquito, no sé si soy muy atrevida, es que las competencias, cuando tú dices que trabajar y formar por competencias es ir llevándolos de como un nivel 1 a un nivel 2 a un nivel 3 hasta que esa curva de aprendizaje esté completa. Y trasciende ya entonces a un ascenso, a una promoción, o se le dan herramientas para que se profesionalice aún más, como en habilidades gerenciales, por ejemplo, si ya pasar a manejar personas. Entonces, es como el uso o desde el hacer, donde uno ve eso estipulado, pues, o validado. Claro que sí, mira, y lo que acabas de decir, si es un complemento a la información que estoy dando, más que todo porque me estoy basando sobre todo en el carácter estudiante, digamos que pedagógico, estudiantil frente al proceso. Tú lo estás haciendo en la parte laboral y es súper válido porque así se complementa. Cuando hablé sobre el tema del SENA, sobre los complementos, y tú lo hablabas sobre niveles, y entonces, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Que tienen que tener a alguien que capacite, y capacite a esas personas frente a esas habilidades que lo van a hacer apto para poder subir el nivel, como tú lo estabas diciendo. Digamos que muchas empresas lo manejan, que yo conozca, muchas lo manejan para poder que la persona pueda progresar y que pueda ascender frente a lo que tú estabas diciendo. Así uno puede cobrar diferente y puede tener como otras habilidades frente a eso. Yo lo digo desde, por ejemplo, también en Estados Unidos me tocó, mucha gente no está habituada o no tiene la competencia de ciertos programas que nos vuelven aptos para el trabajo que tenemos que ejercer. Ahorita la modalidad, por ejemplo, el tema del inglés, sobre todo eso. Y entonces sí, claro que sí, tienes toda la razón. Es importante que también la gente tenga disposición, porque mucha gente no tiene disposición y muchos tienen como ese aprendizaje empírico y entonces no quieren avanzar más. Entonces también es como comprender hasta dónde va, y eso está en la parte del diagnóstico. Yo tengo que hacer un conocimiento previo y tengo que analizar puesto por puesto de trabajo, pero ya tiene que haber una persona encargada que haga ese análisis para saber cuáles son las debilidades que tiene para formarse. Por ejemplo, muchas basadas, por ejemplo, en el tema de alturas. Hay mucha gente que lleva muchos años subiendo y bajando y haciendo pues todo ese proceso, son inexpertos, pero posiblemente estén cometiendo errores. Entonces ahí es cuando un reentrenamiento se recuperan o se actualizan los conocimientos y así se mejora ese conocimiento para poder aplicarlo a la vida. Entonces, pero muy bueno el comentario. Bien. ¿Alguna otra participación que tengan? Bueno, entonces voy a mostrarles en este momento en pantalla lo que corresponde a lo que vamos a trabajar en esta semana. Me hablaba sobre un mapa conceptual sobre la formación basada en competencias. Entonces, miren, yo solamente hice un icono acá rapidito para que ustedes vean a través de un mapa, simplemente un esquema, que ustedes vean sobre un proceso principal y digamos que unos enfoques frente a lo que es la formación por competencias. Si usted la quiere trabajar así, lo pueden hacer. Algo simple, algo rápido, lo pueden manejar de esta manera. Si lo quiere manejar desde un esquema, también es válido. También es, digamos que como que les hice 2, también es válido. Mire, solamente la palabra principal y así vamos con la parte de objetivos, herramientas, tipos, fases, rol, todo eso es como partidario, tal cual como está en el material de trabajo. Yo les voy a compartir estos materiales al WhatsApp para que ustedes puedan
con proceso de imitación pueden hacer algo parecido, proceso de solamente como guía les puede servir. Ahora, ¿cuál sería la otra actividad que corresponde para este proceso? Sería un plan de formación basado en competencias, que era la segunda premisa. Entonces, miren lo que pasa. Lo que se les va a plantear es como si ustedes fueran a hacer un curso, ¿cierto? Entonces, yo puse acá como un plan de formación basado en competencias para un curso de liderazgo y trabajo en equipo. Este curso yo lo trabajé hace unos cuantos años, y entonces yo les enseñaba, digamos, como objetivo general del curso, la técnica SMART para formular objetivos. Entonces, lo utilicé como proceso, como técnica. Entonces, dice, desarrollar los participantes competencias necesarias para ejercer un liderazgo efectivo y trabajar de manera colaborativa en equipos de trabajo, promoviendo el logro de resultados y el bienestar del grupo. Es un curso de 8 semanas. Entonces, ustedes van a hacer como si fueran a hacer un curso. ¿Cuántas semanas van a hacer? Pueden ser 4 semanas, lo que estamos trabajando actualmente. Entonces, ¿qué temas van a trabajar? Liderazgo, bueno, o competencias. Vamos a trabajar liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, toma de decisiones, empatía, etc. ¿Cuál sería la estructura del curso? Entonces, ¿qué vas a hacer en la semana 1? Pues que voy a hacer introducción al liderazgo y trabajo en equipo. Voy a hacer en la semana 2, en sesión 2 voy a hacer un diagnóstico inicial de competencias y expectativas. ¿Qué vas a hacer en la semana 2? ¿Qué vas a hacer en la semana 3? ¿En la semana 4? Yo lo separé en todas las semanas. Lo hice largo para que ustedes dijeran, no, lo voy a hacer en 4 semanas, lo voy a hacer en 2 semanas. Ya ustedes deben en eso. Dice, en la sesión 15 voy a hacer una evaluación final y entrega de certificados de competencias. La metodología, hice una metodología. El curso se desarrollará de manera práctica y participativa, con sesiones teóricas, dinámicas de grupo, estudio de casos, simulaciones, ejercicios individuales y en equipo. Lean el documento. Después, recursos. Entonces, necesito una aula equipada con un proyector y pizarra, necesito un material didáctico impreso, informativo y digital, y necesito una bibliografía. ¿Sí? Muchos utilizarían una webografía. Y por último, una evaluación, digamos que un esquema utilizo una evaluación. Entonces, la evaluación se realizará de manera continua a lo largo del curso, utilizando diferentes evidencias como observación de desempeño, en actividades prácticas, pruebas teóricas, prácticas, presentación de proyectos individuales. Ya es como solamente estructural. Todo lo que va a ser un plan de formación. Estructurar desde el inicio hasta el final. Una formación, pero solamente así es que ustedes van a presentar el esquema. ¿Por qué es importante esto? Porque esto es como si ustedes estuvieran diciéndole a otra persona que le están vendiendo este curso. Entonces, así es como se vende digamos que rápidamente un curso para las personas. Y en un enfoque muy corto, miren, en una página, 2 páginas, van a decirle, mire, este es como el enfoque de la formación. Si ya lo tienen, muy bueno. Si no, no se preocupen, solamente es, digamos que, nombrarlos. Ya no es la definición, la ejecución, no, material en este momento no nos interesa. Solamente nos vamos a basar en la estructura que corresponde al curso de lo que ustedes quieran, del material que ustedes quieran. Y ahí sí lo pueden presentar. ¿Vale? Son las 2 evidencias que tienen para esta semana. ¿Tienen preguntas? ¿No? Entonces yo sí tengo preguntas. ¿Qué les gustó y qué no les gustó de la clase del día de hoy? El que quiera participar. Claudia, cuéntanos. No, es que no hablé sino yo, qué pena con los muchachos. No, pues es que como no te escuchamos. Qué pena, ¿no? Antes que darte muchas gracias porque miren que el resto de la gente no se quedó callada. No, es que pues este tema a mí me apasiona. Tú sabes que yo trabajo en la parte de formación, sobre todo empresarial, ¿cierto? Pero me parece muy, muy importante como estructurar. Por ejemplo, yo estoy desacreditando o certificando los conocimientos, pero a pesar de eso aprende uno muchísimo más. O sea, mirar tener otros ojitos, otra mirada de lo que se hace en el día a día y lo que uno trabaja, lo enriquece aún más. O sea, eso es como tú dices, es un conocimiento más grande. No, entonces aprende, pues a mí me gusta porque estoy en lo que me sabe, me gusta, en lo que fluyo, entonces me parece muy interesante por los aportes que puedo tener también. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Qué no te gustó, Claudia? ¿O todo bien? No porque tú eres puntual, es que hay veces empieza muy tarde, pero tú llegas muy puntualmente, que eso es como por el respeto con
con las personas que se conectan puntualmente. No, que no me gusta, no, porque todo me gusta porque vas llevándolo a uno como con el cuento del storytelling que te habíamos dicho la clase pasada, desde la vida a lo que le sirve a uno, que es la andragogía, que es como aprende uno como adulto. Señora, así es. Muchas gracias, muy amable, Claudia. Lisette, te doy la palabra, cuéntanos. Profe, me gusta mucho la seguridad con la que usted habla. No me aburre en sus clases, profe, al contrario. O sea, me adapto tanto a lo que tú dices, a lo que enseñas, que ay, quedo impresionada y digo, oiga, pero esto gratis y tan bonito, tan bonita esta formación, profe. No, lo felicito porque yo soy docente, pero pues desafortunadamente nunca he podido ejercer, pero pues me imagino algún día hablando así con esa seguridad, con esa forma de enseñar que tienes tú, así que muchas gracias. Muchísimo gusto. Muchas gracias por las palabras. Lisette, ¿qué no te gustó? No, profe, todo me gustó. Excelente. Bueno, muchas gracias. Como nomás ustedes dos levantaron la manito, pues entonces les agradezco la información. Espero que estén leyendo los materiales, espero que disfruten esta formación. Muchas gracias. La próxima semana, cuarta semana y última semana de formación conmigo. Espero que también tengan ese aprendizaje significativo, que les guste, que puedan resolver los procesos. Por favor, no duden en escribirme si tienen alguna duda, alguna inquietud. Estoy para servirles. Ya saben mis horarios. Y pues nada, cuídense mucho. Bendiciones para todos. Y hoy no se Feliz hace la... noche, muchas gracias. Noche, gracias. José, gracias. Cuídate. Saludos. Hasta luego y gracias. Bendiciones, Claudia, muy amable. Enrique, gracias. Que estés bien. Dice, ¿tienes alguna pregunta? Ok, no, vale. Cuídense mucho.